Bienvenidos a la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Bogotá. Metodología de Investigación 2. Sesión 5. Enfoques epistemológicos. En esta sesión abordaremos una pregunta fundamental. ¿Desde qué concepción del conocimiento analizamos las políticas públicas? Porque antes de diseñar, evaluar o intervenir una política pública, debemos preguntarnos cómo entendemos la realidad, la verdad, el poder y la acción estatal. La sesión es orientada por Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, coordinador académico de la Maestría en Políticas Públicas. Doctor en Ciencias Sociales, con formación en Economía, Filosofía y Derechos Humanos, y con postdoctorado en Sociología en Brasil. Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales y docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Su trabajo integra teoría social crítica, análisis territorial y evaluación de políticas públicas, articulando reflexión epistemológica y práctica institucional. ¿Qué son las políticas públicas? Partimos de una aproximación general. Las políticas públicas son el conjunto de decisiones, normas, planes, programas y acciones adoptadas por el Estado, en interacción con actores sociales y privados, para intervenir problemas de interés colectivo y producir efectos sobre la vida social, mediante instrumentos jurídicos, administrativos, financieros y simbólicos, en contextos institucionales y territoriales determinados. Pero esta definición no es neutra. No existe una sola definición. Y, sobre todo, los instrumentos no son neutros. Expresan concepciones de Estado, supuestos de conocimiento y relaciones de poder. Por eso necesitamos hablar de enfoques epistemológicos. Fundamentos epistemológicos clásicos. Para entender los enfoques epistemológicos en políticas públicas, conviene dar un paso atrás. Antes de decidir métodos, variables o técnicas, necesitamos reconocer algo más profundo. Toda investigación parte de una idea sobre qué es conocer y cómo se justifica una afirmación como verdadera o válida. Siguiendo a Guillermo Briones, en ciencias sociales estas preguntas se han organizado históricamente en grandes tradiciones epistemológicas. No son etiquetas del pasado. Son racionalidades que siguen vivas. Se transforman, se combinan y reaparecen en la forma como el Estado diseña, ejecuta y evalúa políticas públicas. Comencemos con el racionalismo, entre los siglos XVII y XVIII. Con René Descartes se consolida la apuesta de que la razón, por sí misma, puede conducir a la verdad. La idea es potente. Si pensamos con claridad, si ordenamos el mundo con principios lógicos, podemos construir conocimiento confiable. En el trasfondo está el ideal de un método: partir de fundamentos sólidos, evitar la confusión y avanzar por deducción. Esta tradición deja una huella importante en políticas públicas. La confianza en el diseño lógico, en la planificación y en la coherencia interna de un modelo de intervención. Luego aparece el empirismo, también entre los siglos XVII y XVIII, con autores como John Locke y David Hume. Aquí el énfasis se desplaza. Conocer no es principalmente deducir, sino experimentar. El conocimiento procede de la observación, de la percepción, del contacto con el mundo. Y, con Hume, surge una advertencia decisiva. Incluso la causalidad no es algo que veamos directamente, la inferimos por hábito, por repetición. Esto vuelve más cuidadosa la ciencia. Exige evidencia, medición, verificación y revisión constante. Su herencia en políticas públicas es clara: la demanda por datos, indicadores, evaluación empírica y decisiones sustentadas en evidencia. La tercera tradición es el idealismo, que atraviesa los siglos XVIII y XIX. Aquí la realidad no se entiende únicamente como un conjunto de hechos externos, sino como expresión de ideas, categorías y estructuras racionales. Desde Platón hasta Hegel se sostiene que el sentido del mundo social depende de marcos conceptuales. En otras palabras, los hechos importan, pero su significado se produce dentro de ideas como justicia, derecho, Estado, libertad, historia. En políticas públicas, esta tradición reaparece cuando entendemos que una política no es solo un programa, sino una forma de pensar la sociedad. Define qué cuenta como problema, qué se considera normal y qué se considera legítimo. Ahora, el materialismo, especialmente en los siglos XIX y XX, con Karl Marx como punto de referencia. Aquí la tesis es diferente y radical. La realidad social está estructurada por condiciones materiales e históricas, por relaciones sociales concretas, por el trabajo, la propiedad, la desigualdad y el conflicto. Las ideas no desaparecen, pero se entienden en relación con estructuras de poder y reproducción. En políticas públicas, esta perspectiva se vuelve crucial cuando analizamos quién gana y quién pierde con una decisión, cómo se distribuyen recursos, y cómo el Estado puede reproducir desigualdad incluso bajo discursos de bienestar.
Avancemos al realismo del siglo XX, con autores como Russell, Moore y Bunge. La apuesta realista defiende que existe una realidad independiente de nuestras ideas y que el conocimiento busca describirla y explicarla sin reducirla a pura construcción mental. En ciencias sociales, esta postura empuja a la claridad conceptual y a la búsqueda de mecanismos. No basta con describir correlaciones, se busca explicar cómo ocurren los efectos. En políticas públicas, el realismo sostiene una idea clave. Las intervenciones públicas producen efectos en el mundo real, y esos efectos deben investigarse con rigor, con categorías sólidas y con una relación explícita entre teoría y evidencia. Ahora, el positivismo del siglo XIX, con Auguste Comte. Aquí se consolida la idea de que el conocimiento científico debe ser empírico, verificable, objetivo y, en lo posible, cuantificable. Se privilegia la observación sistemática, la medición y la búsqueda de regularidades. En políticas públicas, esta tradición se manifiesta en el énfasis tecnocrático, indicadores, metas, benchmarking, evaluación cuantitativa y modelos que asumen que lo social puede gestionarse como si fuera un sistema medible. La clave es esta: ninguna de estas tradiciones está superada. En políticas públicas, conviven. A veces se complementan, a veces entran en conflicto. Y lo que veremos a continuación es justamente cómo estas raíces epistemológicas reaparecen en enfoques concretos para pensar, diseñar y evaluar políticas públicas. Con estos fundamentos en mente, pasemos ahora a los enfoques epistemológicos de políticas públicas. Aquí el punto central es que no estamos eligiendo solo una técnica. Estamos eligiendo una forma de entender la acción estatal, el poder, la evidencia y la legitimidad. Empecemos por el enfoque normativo filosófico. Este enfoque hereda la tradición clásica. La política pública es una forma de acción colectiva orientada al bien común, y su legitimidad depende de principios éticos, justicia y finalidad social. Por eso dialoga con autores como Aristóteles, Rousseau y Hegel, y en Colombia se vincula con la Constitución de 1991 y con la lectura garantista de derechos. Desde esta perspectiva, una política pública se evalúa preguntando si es justa, si realiza dignidad y si cumple fines socialmente legítimos, no solo si es eficiente. El enfoque jurídico constitucional se concentra en la materialización de derechos. Aquí la política pública es un instrumento institucional para garantizar derechos, sujeto a control legal y constitucional. Por eso dialoga con teorías jurídicas como las de Dworkin y Ferrajoli, y en Colombia con Uprimni, Rodríguez Garavito y García Villegas. En este enfoque, diseñar política pública implica pensar en estándares de exigibilidad, en mecanismos de cumplimiento, en control judicial y en seguimiento institucional. La pregunta central no es solo ¿qué se hace?, sino ¿cómo se asegura que el derecho se cumpla efectivamente? El enfoque racional instrumental, asociado a las policy sciences, recupera la confianza del racionalismo y del positivismo en el diseño ordenado. Aquí la política pública es un proceso racional. Identificar problemas, seleccionar alternativas y ejecutar soluciones eficientes. Sus referentes clásicos son Lazuelo y Simón, y en Colombia se expresa en autores como Ordóñez Matamoros y en el trabajo técnico del Departamento Nacional de Planeación. Pero es clave decirlo bien, este enfoque no se limita a hacer planes. Intenta construir una cadena coherente entre diagnóstico, alternativa, instrumento, implementación y evaluación, con respaldo en evidencia. A continuación, el enfoque incremental pragmático, con Lindblom y Wildavsky. Aquí se acepta que el mundo real no permite decisiones óptimas perfectas. Hay conflicto, negociación, incertidumbre, límites de información. Por eso las políticas públicas se construyen por ajustes sucesivos, acuerdos parciales y aprendizaje. En Colombia esta mirada se refleja en enfoques evaluativos aplicados como los compilados por Soto, donde el foco se pone en desempeño, implementación y mejora continua, más que en el diseño ideal. El enfoque sistémico funcional, con Easton y Parsons, concibe las políticas como outputs del sistema político, respuestas a demandas sociales procesadas institucionalmente. En Colombia, aparece como recepción y adaptación en trabajos como los de Roth. Este enfoque permite ver la política pública como parte de un circuito. Demandas entran al sistema, se transforman en decisiones y se expresan en acciones. Su potencia está en la visión de conjunto. Ayuda a entender por qué ciertos problemas entran a agenda y otros no. Luego está el enfoque neoinstitucionalista, asociado a March y Olson y a Peter Hall. Aquí las políticas públicas están determinadas por reglas, rutinas, capacidades estatales y trayectorias históricas. No se trata solo de voluntad política. Importan la burocracia,
las competencias, los legados, los incentivos y las restricciones. En Colombia esta mirada se vincula con autores y tradiciones institucionalistas, como los desarrollos en Uniandes, Eduardo Wisner y Diana Rodríguez Franco, que muestran cómo el Estado decide y actúa según capacidades reales y marcos institucionales heredados. El enfoque cognitivo-interpretativo subraya que las políticas públicas son también marcos de sentido. Con autores como Pierre Muller, Bebir y Rhodes, la política pública se entiende como un sistema de interpretación, define cómo se construyen los problemas y qué soluciones se vuelven imaginables. En Colombia este enfoque se expresa en Roth y en trabajos como los compilados por Velázquez Gavilanes, donde se evidencia que las ideas, los lenguajes y los diagnósticos no son neutros, organizan el campo de acción estatal. El enfoque discursivo deliberativo, con Fisher y Schmidt, pone el foco en la deliberación pública, los argumentos y la legitimidad discursiva. En Colombia, esta línea dialoga con lecturas como las de Wills y Rodríguez Franco, donde las políticas públicas se entienden como procesos que requieren legitimidad social, participación, disputa de sentidos y construcción de acuerdos. Aquí las políticas se sostienen, o fracasan, no solo por recursos, sino por aceptación, disputa pública y capacidad de persuasión. El enfoque de economía política crítica, con Marx, Jessop y Susan Strange, entiende la política pública como expresión de relaciones estructurales de poder y selectividad del Estado en el capitalismo. En Colombia se vincula con lecturas como las de Luis Jorge Garay y con análisis de inserción internacional como los de Sandra Borda. Esta perspectiva pregunta por lo estructural: ¿qué límites impone el mercado? ¿Qué constricciones impone la finanza global? ¿Qué intereses dominantes definen lo posible y cómo se reproduce la desigualdad? El enfoque de gubernamentalidad, con Michel Foucault, propone una mirada distinta: las políticas públicas como tecnologías de gobierno. Las políticas no solo reparten recursos, producen conductas, subjetividades y racionalidades. En Colombia esta tradición aparece en lecturas críticas de sociología del poder, estudios de control, seguridad, población y gestión, donde la política pública se analiza como forma de conducir conductas. El enfoque territorial crítico enfatiza que las políticas deben analizarse por sus efectos diferenciales sobre territorios y poblaciones concretas. Con referentes como Arturo Escobar y James Scott, y en Colombia con María Clemencia Ramírez, y enfoques territoriales del posacuerdo, este enfoque muestra que una política puede ser coherente en el centro, pero producir exclusión, conflicto o reconfiguraciones culturales en el territorio. Por su parte, el enfoque ontológico crítico, asociado en la presentación a Nancy Fraser, Ulrich Brandt y Marcus Bison, y en Colombia a Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, plantea que la política pública debe evaluarse por su capacidad de producir o erosionar condiciones de posibilidad para sostener la vida, la confianza social, la reproducción material, los proyectos vitales y la seguridad ontológica. Aquí la política pública se entiende como dispositivo institucional que toca directamente el modo de vida, no solo la gestión del Estado. La conclusión es clara: estos enfoques no son una lista, son posiciones. Cada una define qué es un problema público, qué cuenta como evidencia, qué significa éxito y qué implica intervenir. Por eso, elegir un enfoque epistemológico no es un paso menor, es decidir desde dónde se piensa y se investiga la política pública. Cada enfoque responde a una concepción distinta de realidad, poder y conocimiento. No son simplemente técnicas distintas, son ontologías distintas. Elegir un enfoque es adoptar una posición epistemológica frente al mundo. Taller. Consulta. ¿Con cuál de estos enfoques sientes mayor afinidad? Selección. ¿Qué elementos consideras más sólidos para comprender la realidad social? Apropiación. Desarrolla un mapa conceptual donde delimites tu comprensión de la realidad desde ese enfoque. No se trata de repetir autores. Se trata de posicionarte epistemológicamente. Comprender los enfoques epistemológicos no es un ejercicio abstracto. Es decidir cómo entendemos el Estado, la sociedad, el poder y la vida. Porque toda política pública descansa, explícita o implícitamente, sobre una concepción del mundo. Maestría en Políticas Públicas. Universidad de La Salle, Bogotá. Interconectados, somos la mejor versión.